Muy buenas tardes a todos. Un saludo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en la que está teniendo lugar estos días esta sesión sobre actualidad de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ayer tuvo su sesión en la Universidad de Alcalá y hoy y mañana en esta Universidad de Granada. Es un extraordinario honor para la Facultad de Derecho, por supuesto para su decano, participar en este acto de inauguración y saludar la persona del profesor Pizzolo, a todos los profesores de otras universidades españolas y extranjeras que se asocian a este acto, saludar al profesor Porras y agradecerle una vez más sus desvelos por la Facultad de Derecho, y a los asistentes en esta sala, claro, y en esta sala que se amplía de manera digital. Facultad de Derecho de la Universidad de Granada es una facultad activa, es una facultad en permanente actividad, como digo, y muchas veces se ha situado en esos rankings en los que los universitarios a veces les gusta señalar, en muy buena posición, y que no sé si son reales o no son reales, pero la señora rectora de esta universidad dice que cuando convienen hay que citarlos, que ahora nos conviene, ¿no? La Universidad de Granada está bien situada, la Facultad de Derecho también, pero aparte de todos los criterios que se siga para eso, fundamentalmente está bien situada porque hay unos grupos de investigación, porque hay unos proyectos de investigación y porque hay unas instituciones como la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo que dirige el profesor Porras, y porque hay personas como el profesor Porras, como muchos profesores del Departamento de Derecho Constitucional y de otros departamentos que están en una permanente actuación en cualquier momento del año, tanto en la universidad, físicamente en la Universidad de Granada, como en otras universidades llevando nuestro nombre, que hacen que efectivamente la universidad se pueda considerar viva. Y a mí me gusta particularmente estar hoy aquí, en esta tarde, porque a veces se dice que la Universidad Española se paraliza en el mes de junio. Se paraliza cuando llegan los últimos días del mes de mayo y empieza el mes de junio, y ciertamente que eso no es verdad. Alumnos españoles y alumnos de otras latitudes, hasta un número casi de 200, están conectados en esta sesión, y sencillamente lo que se trata en estos actos de reflexionar, de crear pensamiento, de crear opinión, en definitiva de estudiar, de formarse, que es uno quizá de los más importantes objetivos que tiene la universidad, junto con el de la investigación. Por eso decía que es un inmenso honor para el decano estar saludando en este momento a todos los participantes, pero junto a la satisfacción y al honor, también es la alegría de que gracias a iniciativas como esta, la universidad está viva. Y en estos días reflexionaba en otro acto, en el acto de graduación de los estudiantes, que al finalizar cantábamos el himno universitario, el Gaudeamus Igitur, que verdaderamente es un himno curioso porque nació en las tabernas y ahora se canta en los foros académicos e incluso en las iglesias, y reflexionaba sobre la primera de sus estrofas, que grita viva la universidad, pero en la que también se dice vivan los profesores, cada uno aisladamente y todos en conjunto. Realmente el todos en conjunto es lo que hace que la universidad fructifique. Y además dice esa estrofa que a veces cantamos o casi siempre sin saber lo que decimos, que todos los profesores estén en flor, que todos los profesores estén activos, que no se agosten, ¿no? Bueno, pues en esta Facultad de Derecho tenemos suerte de tener muchos profesores, como el profesor Porras, lo digo porque es naturalmente el creador de esta actividad, que siempre están en flor, que nunca se agostan, y además que no está solo. A veces hay que estar solo porque cuesta trabajo, pero también vincula no solamente a otros profesores de esta universidad y a otros investigadores, sino también de otras universidades. Es un inmenso honor y, como digo, agradezco que se haya pedido la presencia institucional de la facultad en este foro sobre la actualidad de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hoy se inaugura en la Universidad de Granada. Bienvenidos a todos a esta universidad, aunque sea de una forma digital, a otros de una forma presencial, y mucha suerte y mucho éxito en el debate de estos días. Muchas gracias.
volver a Granada es un poco revivir episodios de mi juventud. Yo siempre lo cuento, llegué por primera vez a esta ciudad mágica siguiendo unos versos de Borges famosos, que para mi sorpresa están esculpidos en el mármol de la entrada a la Alhambra. Así que es un poco sentirse en casa, una ciudad universal de fama mundial. Y realmente lo hacen muy bien y estamos muy cómodos. Siempre es un gusto poder repetir estas estadías. Bienvenidos a todas y a todos, hermanos, queridos colegas de América Latina, de México, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Panamá, Guatemala, El Salvador, Argentina, claro, Uruguay, no me quiero olvidar de ninguno, de Bolivia, que participan activamente de nuestras actividades y que hoy están presentes aquí. Yo me voy a referir en mi exposición de 3 partes respecto a los dilemas que plantea la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, inserta en un sistema de protección multinivel de los derechos humanos. Hace ya algunos años, este dilema lo he bautizado el dilema Meloni, voy a explicar después por qué, es el nombre de un famoso caso que precisamente involucra al Tribunal Constitucional Español. Pero lo cierto es que estamos hablando de un sistema de protección multinivel, el sistema europeo de protección multinivel de derechos humanos, distinto, que plantea desafíos. Y uno de esos desafíos es el que pretendo abordar hoy. Ustedes saben que el desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos, ha sido central para la consolidación de los derechos y su tutela efectiva. La garantía de la tutela efectiva quizás sea uno de los principios que con mayor énfasis y esfuerzo ha impulsado el derecho internacional de los derechos. Ese desarrollo, esa evolución vertiginosa, plantea nuevos problemas, plantea una reformulación de los conceptos clásicos, empezando por la concepción de soberanía, siguiendo por la de control de constitucionalidad, y otras tantas deben enfrentar una realidad que al momento de ser desarrollados y concebidos no existía. El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos implica en la práctica el desafío de la convivencia de distintos niveles normativos de protección. ¿Y cómo articulan? ¿Cómo se relacionan? Niveles, y todos lo sabemos porque fuimos educados en una tesis monista, se ordenan jerárquicamente. El problema es que cada nivel de protección se ordena jerárquicamente. En ese ámbito del nivel de protección hay un órgano de cierre que ostenta la última palabra, Tribunal Constitucional, un intérprete final de un instrumento internacional. Ahora, ¿qué sucede cuando las materias que se tutelan en esos niveles de protección son convergentes? Sucede que la tensión interordinamental aumenta. Y es lo que ocurre precisamente con el dilema Meloni. En un sistema de protección multinivel de los derechos humanos concurren normas, materias convergentes, pero concurren intérpretes. Y se produce todo un debate por quién tiene la última palabra sobre el que vamos a hablar mañana. Estos ordenamientos jerárquicamente organizados deben convivir en lo que nosotros llamamos una auténtica heterarquía. Distintos centros actúan, interactúan, peleando por la última palabra. ¿Cómo resolvemos
las crisis, las tensiones, solo hay una salida, que es el diálogo, que procure los consensos dialógicos. En el caso del sistema europeo de protección multinivel de los derechos, tenemos un derecho, el derecho internacional de los derechos humanos al que me estoy refiriendo, claramente de naturaleza subsidiaria, el principio de subsidiariedad es central, pero se complementa con otro derecho nuevo, innovador, revolucionario, que es el derecho supranacional, que surge a partir de atribuciones de competencia de los estados en materias específicas, pero que genera una nueva especie de derecho federal con un intérprete final, que defiende dura y firmemente el derecho a interpretar en última instancia el derecho de la Unión Europea, en este caso. Y para ello propone una defensa cerrada y firme del principio de primacía, como garantía del efecto directo. Algo hablamos ayer en la primera jornada de debate sobre las consecuencias que tiene el efecto directo de una Carta de Derechos Fundamentales, moldeada, consensuada en un proceso de integración regional en los ordenamientos jurídicos nacionales. Cuando hay un conflicto de derechos, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo se resolvería? Bueno, ¿cómo lo resuelve el derecho internacional de los derechos humanos? Apelando a la famosa cláusula de mínimos. Es decir, los estados se obligan, se comprometen al ratificar determinado instrumento internacional en materia de derechos humanos a garantizar un mínimo. Luego, siguiendo el principio pro homine, o como lo llama el profesor Ruggeri, un metaprincipio de tutela efectiva, no hay techo a la protección. Se puede reconocer una protección mayor. Muchas constituciones de América Latina lo dicen expresamente, reconociendo la jerarquía supraconstitucional en caso de una protección o una tutela mayor. Claro, la pregunta es, ¿quién interpreta? No es tanto la norma que lo reconoce, sino ¿quién interpreta el alcance? Esta cláusula de mínimo en el sistema europeo la encontramos en el artículo 53 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convenio de Roma de 1950, que por cierto inspira al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué ocurre con la Carta de Derechos Fundamentales? También el artículo 53 tiene una fórmula, al decir de Rubio Llorente, que copia, inserta la lógica de la subsidiariedad en la lógica supranacional. Y en un artículo premonitorio dice, no puede funcionar nunca. No puede funcionar nunca porque choca con el principio de primacía del derecho de la Unión Europea. Y precisamente ese es el debate de Meloni. Es lo que se discute en el caso Meloni, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 26 de febrero del 2013. El Tribunal Constitucional Español, en su primera cuestión prejudicial, claramente sostiene, garantías, el ámbito de las garantías del debido proceso, artículo 24 de la Constitución Española. Mire, la protección que yo, intérprete final de la Constitución, le reconozco a las garantías de mi Constitución, a mi sistema de derechos, es superior a la que reconoce el derecho de la Unión Europea. Y acá una salvedad que nos va a permitir, de alguna manera, intentar algún consenso. Se trataba de una decisión marco, una materia armonizada, donde todos los estados se habían puesto de acuerdo en el estándar de protección. Por cierto, se trataba de los procesos en ausencia, concretamente de los procesos en ausencia, la contumacia, en Italia, ¿no? Que ustedes saben que una vez condenado no se pueden revisar, y si quien es condenado es detenido, ingresa directamente a cumplir la pena. Bueno, en su momento ya vamos a ver el Tribunal Europeo
En el caso Serhop dijo, esto así no funciona, hay que reconocer el derecho de revisión. Lo cierto es que bajaron el estándar, sí, lo bajaron, pero se pusieron todos de acuerdo. Y el Tribunal Constitucional Español dice, mire, el artículo 53 de la Carta me dice que frente a la existencia de distintos niveles de protección, tengo que optar por la protección más amplia, incluida la Constitución, incluida el convenio, incluida la Carta o otros tratados de derechos. ¿Esto es así? ¿Es una cláusula de mínimo? Claro, si es así, ¿qué pasa con el principio de primacía? Entonces, hay una incompatibilidad congénita en ese artículo, que como insisto, bien señaló en su momento el profesor Rubio Llorente, genera una incompatibilidad en la naturaleza. No se puede traer un principio de la subsidiariedad donde el Estado sigue manteniendo la competencia a otro donde el Estado ya no la tiene y hay un órgano supranacional que la interpreta. Obviamente, quizás no de la manera más elegante, en la respuesta tercera a la cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia dice, esa interpretación no puede ser admitida. De admitirse se pone en riesgo todo el sistema, toda la arquitectura, toda la autonomía, el principio de autonomía del derecho de la Unión Europea. Bueno, el resto es conocido, el Tribunal Constitucional Español se toma un año, responde de una manera, digamos, poco clara, porque sale del circuito interpretativo que propone en la cuestión prejudicial y dice, bueno, voy a complementar, como dicen los colegas aquí, si complemento, entonces no, amplío y la cuestión prejudicial se cierra, la terminal de ese circuito es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no, pero yo lo voy a complementar, como dice por ahí Ruggeri, hace lo mismo la Corte Constitucional Italiana, yo me reservo la última palabra, aún sobre lo que dice Luxemburgo. Bueno, nada, terminaron encontrando una salida vía el artículo 10, muy conocido por todos nosotros porque ha influido mucho en las reformas constitucionales latinoamericanas, que reconoce a todos los tratados de derechos humanos como parte, como referente normativo al interpretar los derechos. Claro, esto plantea un interrogante que yo lo dejo planteado a los colegas españoles. ¿El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un tratado internacional más o es derecho de la Unión Europea? ¿Es vía 93 o es vía el 10? ¿No? Ahí, para polemizar un rato. Bueno, nada. El dilema Meloni justamente implica cómo admitir un nivel de protección menor al que yo, Tribunal Constitucional, interpreto corresponde al sistema constitucional de derechos. ¿Cómo se soluciona? Con mucho diálogo. Yo uso la figura del laberinto borgiano, volviendo a Borges. El laberinto de Borges, como él lo presenta, se caracteriza por no tener salida. Podemos llamar el hilo de Ariadna, dice, se corta el hilo, no hay forma de salir, hay que aprender a convivir y a encontrar un circuito común. Bueno, precisamente otros tribunales que se vieron frente a la disyuntiva de tener que reducir su nivel de protección en materias que no estaban armonizadas, como la prescripción en materia de delitos fiscales, la saga Tarico, a ella me estoy refiriendo, la Corte Constitucional Italiana reacciona de manera muy distinta a lo que más recientemente es la salida del Tribunal Constitucional polaco o inclusive el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que son salidas antisistémicas, en el caso polaco marcadamente rupturista, me refiero a la sentencia de octubre pasado, donde declara la inconstitucionalidad de los tratados fundacionales de la Unión Europea. En consecuencia, la Corte Constitucional Italiana reacciona a una interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el fraude fiscal en Italia,
diciendo que la prescripción, a diferencia de otros ordenamientos, no es de carácter procesal, sino es sustancial, y no puede de ninguna manera desnaturalizarse. Porque Luxemburgo decía, los juicios por delitos fiscales en Italia prescriben antes de que se pueda llegar a un resultado, eso impacta directamente en el presupuesto comunitario. En consecuencia, el juez puede dejar de aplicar la prescripción, inclusive retroactivamente, un sacrilegio para los penalistas, y no debe tener en cuenta, en definitiva, el Código Penal italiano. Esto generó un gran debate, sangriento debate en la doctrina penal italiana, reclamándole a la consulta, a la Corte Constitucional Italiana, que aplique los famosos contralímites, ¿no? Los contralímites, es decir, asistir en defensa de los principios constitucionales, de la defensa de la identidad constitucional, de un área de reserva que es inexpugnable a las expresiones extrasistémicas. Bueno, la Corte Constitucional Italiana podría hacer lo que hizo el Tribunal Constitucional Federal Alemán, directamente desconocer la autoridad interpretativa, la sentencia de mayo del 2020, no, PPT, el programa de deuda pública, un segundo programa de deuda pública europea. Entonces, desconoce la autoridad interpretativa de Luxemburgo, diciendo, no, ustedes aplican mal el principio de proporcionalidad. Es cierto que los alemanes son un poco los creadores del principio de proporcionalidad, pero de ahí imponer la visión del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la proporcionalidad, como dice un amigo de Udine, es un poco colonialismo jurídico, no es la única visión posible, pero bueno, es un interesante caso para desandar, pero da 3 meses para ponerse de acuerdo. De hecho, el caso quedó en nada porque el proceso de infracción que se abre contra Alemania por violar el principio de primacía queda en la nada porque todos se ponen de acuerdo, finalmente consciente el Tribunal Constitucional Federal, pero la semilla de la discordia quedó plantada. O hacer lo que finalmente hizo, plantear una cuestión prejudicial en términos muy imperativos, realmente en términos muy imperativos, ante Luxemburgo, y decirle, mire, si ustedes no interpretan en este sentido, yo voy a desconocer, no, voy a aplicar los contralímites en defensa de mis principios fundamentales, entre ellos la prescripción. Insisto, un debate muy, muy fuerte en la doctrina penal, que de César Beccaria en adelante tiene una importancia central en el ordenamiento jurídico italiano. El Tribunal de Justicia, podemos decir, se lo piensa, digamos que hace diplomacia, y dice, bueno, es cierto, yo me mantengo en mi postura, pero si el juez interpreta que no se tutelan los derechos, puede dejar de lado mi interpretación. Todos contentos, digamos, en mi país. Todos contentos. Insiste la Corte Constitucional Italiana en un fallo, al decir de Ruggeri, sin sentido, frente a circuitos interpretativos multidireccionales, insiste con, vieron que tenía la última palabra, terminó siendo lo que dije yo. Bueno, nada, la cuestión se resuelve, se genera un diálogo, después se va a repetir, en el caso de COSOP, no los quiero aburrir, pero es una comisión contra el fraude bancario italiano que aplica sanciones administrativas. El tema de las sanciones administrativas con contenido penal, material penal, ¿no? El caso de los criterios Engel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, el derecho de defensa, cómo es esto de que tengo obligación de declarar frente al delito de lavado de dinero, pero aún incriminándome, Luxemburgo termina diciendo, no, si es persona no jurídica, lo ampara la prohibición de autoincriminación. Ahora las empresas jurídicas tienen la obligación de responder y tienen la obligación inclusive de incriminarse. Pero lo importante es que se construyó un canal de diálogo, explorado, insisto, inaugurado por la Corte Constitucional Italiana, que permite descomprimir algo que tiene un problema, una falla de origen. Insisto con esto, que yo no conozco la solución, salvo que el diálogo. ¿Cómo importar
importar un principio propio de la subsidiariedad a una lógica, como insisto, decía el profesor Rubio Llorente, supranacional. Y con esto quiero terminar para no abusar más de mi tiempo, es importante entonces lo que llamamos las técnicas de cohabitación, que como el profesor García Roca dice, es diplomacia procesal. La técnica de protección equivalente, la relación entre Estrasburgo y Luxemburgo, entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo se entienden después de la bomba del dictamen 213, ¿no? Rechazando la adhesión al convenio europeo, diciendo no, porque el control de convencionalidad va a competir con la cuestión prejudicial? Yo me quejo de que no me preguntan a mí y ahora me quejo de que le van a preguntar a Estrasburgo. O sea, le exijo a los jueces nacionales que hagan lo que yo les digo que no hagan con la Corte Constitucional. Un debate que, insisto, vamos a volver mañana. En definitiva, hay que aprender a cohabitar, el self-restraint, la tolerancia recíproca, el reconocimiento de ámbitos de competencia compartido, que permite bajar las tensiones con el diálogo. Y en materia específica de los sistemas de derechos de protección multinivel, a través de la construcción de los estándares, los parámetros de control, de convencionalidad, de constitucionalidad, de comunitariedad, y convergentes. Y eso es lo importante, lograr puntos de convergencia que permitan lo central en un sistema, lo que explica la existencia de un sistema de derechos, la tutela efectiva. Sin tutela efectiva es todo ilusión. Gracias por su atención. Bueno, yo quiero empezar agradeciéndole al profesor José María Porras su invitación a estar hoy aquí. Tengo que decir que ha sido bastante difícil y complicado poder estar presente porque la invitación ya se remonta antes de la pandemia. Con la pandemia no pudo ser y ahora ya finalmente, bueno, pues se ha convertido en realidad. Y es especialmente grato estar hoy aquí en compañía del profesor Pizzolo, que ya se ha referido al tema del artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Un precepto que, como ha puesto de manifiesto, introduce un mandato interpretativo en virtud del cual se establece que ninguna previsión de la Carta se va a interpretar como limitativa o lesiva de los derechos reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y también los derechos reconocidos en las constituciones nacionales de los Estados miembros. Este artículo 53, que ya su redacción aparecía recogida en el proyecto de Tratado Constitucional Europeo, en el fallido proyecto de Tratado Constitucional, desde que aparece, bueno, pues suscita mucho interés por parte de la doctrina que reflexiona sobre cuál es el sentido de este mandato, de no interpretación lesiva, de no rebaja o restricción de los estándares de protección en el espacio europeo de derechos fundamentales. Para podernos aproximar al sentido del artículo 53, como ya ha puesto de manifiesto el profesor Pizzolo, es esencial tener muy presente cuáles son los parámetros definidores del derecho de la Unión Europea. Derecho de la Unión Europea que no es derecho internacional clásico, es un tertium genus, es algo distinto, que está a medio camino entre el derecho internacional y el derecho nacional, el derecho de los Estados. Y es un sistema jurídico en donde hay un principio rector, ya se ha dicho, un principio rector esencial, que es la primacía. Primacía del derecho de la Unión dentro de lo que es el ámbito de aplicación del mismo. Porque hay que recordar que la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea, las instituciones comunitarias van a recibir una serie de competencias que son transferidas, que son cedidas por los Estados, y en relación con esas competencias cedidas
es donde actúa la primacía. El ámbito de aplicación, por lo tanto, es una referencia esencial. Y hay que recordar que el artículo 53 de la Carta, cuando introduce este mandato de no restricción de los estándares de protección, se refiere al ámbito de aplicación. Y aquí hay un elemento esencial que le va a servir al Tribunal de Justicia para definir cuáles son los espacios, cuál es el espacio dentro del cual tiene su aplicación o tiene vigencia esa previsión del artículo 53. Porque también se ha puesto de manifiesto, en Europa vivimos, estamos en un espacio de cultura común de derechos fundamentales. Tenemos un sustrato que comparte el continente europeo y del que los estados en general, los estados europeos en general, beben directamente a la hora de definir, de establecer sus respectivos catálogos de derechos fundamentales. No es casualidad que el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Pues estamos unidos en esa cultura fundamental europea, que es común, pero esa comunidad no excluye o no impide que cada sistema de derechos fundamentales en el seno de los estados pues presente características propias que pueden llegar incluso hasta la divergencia o a las discrepancias. ¿Cómo se resuelven esas discrepancias en un estado, en un espacio integrado de derechos fundamentales? El profesor Pizzolo se refería a un sistema multinivel, podemos utilizar también como sinónimo un espacio integrado, un espacio supranacional que está regido no por una sola Carta de Derechos, sino que ahí tenemos esto que algún autor ha denominado como el triángulo de los derechos fundamentales. Tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tenemos las constituciones nacionales y tenemos la Carta de Derechos de la Unión. ¿Cómo se relacionan estos tres vértices? Y también, y sobre todo, se ha puesto en manifiesto cómo se relacionan los tres grandes intérpretes de estas cartas de derechos, que tenemos por un lado los tribunales constitucionales, el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Dejamos fuera el Tribunal de Estrasburgo y nos centramos en dos actores. Nos centramos por un lado en la Carta, por otro lado en las constituciones nacionales. ¿Por qué dejamos fuera Estrasburgo? Porque ya el propio Tratado de la Unión Europea y también la Carta de Derechos Fundamentales nos va a decir que allí donde hay identidad entre los derechos reconocidos por la Carta y los que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se van a interpretar en un sentido similar. Hay, por lo tanto, una reciprocidad. Hay una identificación recíproca. Ahora bien, también nos va a decir la Carta que ese reconocimiento de los derechos del Convenio Europeo de los derechos del Convenio actúa como lo que yo he denominado una suerte de umbral mínimo o de contenido esencial. En ningún caso el derecho de la Unión podrá rebajar el estándar de protección que se establece por parte del convenio y, muy importante, que establece el convenio y según lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Pero respetando ese suelo mínimo o ese, digamos, contenido esencial, si queremos utilizar terminología propia de la Constitución española o de la Constitución alemana, respetando ese contenido mínimo, el derecho de la Unión puede incrementar el estándar. Por lo tanto, con respecto a Estrasburgo, el artículo 53 poco añade, ¿no? Porque ya hay otros preceptos, insisto, en el Tratado de la Unión, también en la Carta de Derechos Fundamentales, en donde el posible conflicto queda de entrada neutralizado. ¿Dónde vamos a encontrar un terreno, digamos, más propicio a detectar alguna discrepancia? Bueno, pues entre la Carta y las constituciones nacionales de los Estados miembros.
Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando se produce una discrepancia en el sentido de que el estándar de protección de la Unión Europea es mayor y el del Estado miembro es menor, eso se soluciona no a partir de la Carta, sino tradicionalmente esa discrepancia a la baja en el Estado se traduce necesariamente por el efecto de la primacía en un incremento. Recuerdo sumariamente el caso Kreil en el año 2000, ¿no? En donde hay una disposición de la Constitución alemana que excluía a las mujeres del ejército en relación con aquellos puestos que exigían el uso de armas. La Constitución alemana. Hay una directiva de igualdad en la administración pública, de igualdad entre hombres y mujeres, y bueno, pues se planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, en el que la señora Kreil, bueno, pues trabajaba en el ejército, había ganado una oposición, había subido de categoría, pretendía subir de categoría, pero no le fue reconocida esa posibilidad porque en ese escalón superior del ejército habría que portar armas y esto lo prohibía la Constitución. ¿No? Pues ya en el año 2000, cuando no había ningún, en el horizonte no despuntaba en absoluto la idea de la Carta de Derechos Fundamentales, ya el Tribunal de Luxemburgo dijo, mire, la directiva de igualdad en la administración entre hombres y mujeres se aplica a todos los estados, independientemente de que la existencia o no de normas internas en donde esto no se reconozca. Y hay que recordar que el ejército es administración pública en la rama militar, pero administración pública. Cuando sale esta sentencia, cuando se resuelve la sentencia en el caso Kreil, pues esta señora se reconoce su derecho a ocupar un nivel superior en el ejército y el Estado alemán reforma la Constitución, reforma la Ley Fundamental de Bonn en ese artículo en donde se contemplaba esta prohibición. Por lo tanto, retomo el hilo. El artículo 53 va a entrar en juego allí donde el nivel de protección más elevado está en el ámbito nacional. Y nos encontramos con una norma o con una disposición europea que lo rebaja. Y este es el caso Meloni. Este es el caso Meloni, porque todas estas elucubraciones doctrinales sobre qué significa el artículo 53, hay autores que dicen, no, esto es un conjunto vacío, ¿no? Porque esto no aporta nada. Hay otros que dicen, no, muy tempranamente, Azulay, ¿no? Decía, no, esto es para potenciar el diálogo entre jurisdicciones, entre el Tribunal de Luxemburgo y los tribunales constitucionales. Bueno, todo esto perece en anclares en nuestro país, etcétera. Bueno, pues llega el Tribunal de Luxemburgo y digamos que, como es el último que habla, pues es el que establece cuál es la interpretación. En un caso que es muy sui generis, el caso Meloni es muy, digamos, particular, porque por una serie de cuestiones, de elementos que ya han sido apuntados en la intervención precedente. El mayor nivel de protección que se ofrecía en España a los condenados en rebeldía y con respecto a los que se negaba la entrega al país requirente cuando se activaba un aeroorden, no estaba recogido en una norma. Era producto de una interpretación que en el año 2000 lanza el Tribunal Constitucional Español y dice, bueno, pues hay un contenido absoluto de los derechos fundamentales que implica que los poderes públicos españoles no pueden dejar de proteger determinados derechos fundamentales frente a poderes públicos extranjeros. De tal manera que si yo entrego a un condenado en rebeldía sin condicionar esa entrega a que haya un nuevo juicio, una vez entregado, estoy vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, el contenido absoluto de ese derecho fundamental. En Italia, como ya ha puesto de manifiesto el profesor Pizzolo, una vez que eres condenado en rebeldía, no se reabría el proceso. Entonces, eso creaba una situación a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional del año 2000, pues creaba una situación en España en donde, bueno, pues venían delincuentes italianos muy bien asesorados por sus abogados, porque sabían que al ser condenados en rebeldía se les iba a aplicar esta doctrina y no iban a ser entregados. Esta es una doctrina previa a la creación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia,
previa a la aparición de la euroorden. Esta euroorden, que en el espacio de los Estados miembros sustituye a la extradición clásica y que prácticamente se activa prácticamente de forma automática en relación con los delitos que están previstos por la propia decisión. También es importante subrayar que esta doctrina del Tribunal Constitucional ya generó polémica en el propio seno del Tribunal Constitucional, porque en el momento en el que se crea, ya hay votos particulares que acompañan a esa sentencia. Pedro Cruz Villalón es uno, que entonces era miembro del Tribunal Constitucional, suscribe un voto particular diciendo, bueno, vivimos en la cultura constitucional europea con unos estándares comunes y un Estado no puede imponer a otro su propio estándar. El caso es que cada vez que llegaba un caso de entrega al Tribunal Constitucional reivindicando la aplicación de la doctrina del contenido absoluto, se concedían los amparos, pero siempre ha habido votos particulares, porque no era una interpretación que suscitara la unanimidad entre todos los magistrados. El problema jurídico con perspectiva europea comienza cuando en 2009, como ya ha dicho el profesor Pizzolo, la decisión marco que regula la orden europea de detención y entrega se modifica y allí donde originariamente se decía que un Estado podía condicionar la entrega de un condenado en rebeldía, se dejaba la facultad del juez, en 2009 se acaba con esto. Y se establece una previsión en la que se prevé que el condenado en rebeldía, si ha tenido conocimiento previo del juicio, si tenía un abogado que lo ha defendido y ha renunciado a estar presente en el juicio, llegado el caso de plantearse la euroorden, el Estado tiene que, el juez que recibe esa petición tiene que entregar. Esto es en 2009, claro. Meloni llega en 2011 al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué llega? Porque cuando la Audiencia Nacional, que es el tribunal que en España centraliza la recepción de las euroórdenes, recibe la solicitud del Tribunal de Bolonia, dice, bueno, pues ya tenemos la decisión marco, la reforma ha entrado en vigor, yo lo entrego. Y los abogados de Meloni lo llevan al Tribunal Constitucional y dicen, le están vulnerando el contenido absoluto. Están vulnerando el contenido absoluto, ampáreme. Y en ese momento el Tribunal Constitucional español tenía dos opciones. Es decir, bueno, pues ha cambiado el marco normativo, esto es 93, porque en el ámbito de aplicación de la Carta, España y todos los Estados miembros han cedido su competencia. El tribunal podía haber hecho esa reflexión y decir, no, deniego el amparo, se entregue a Meloni. O tenía una segunda posibilidad, que es la carta que jugó. Elevó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. Y en esa, como ya ha sido puesto en manifiesto, ahí lo que se plantean son distintas posibles interpretaciones del artículo 53. Una primera que es, bueno, allí donde haya mayor protección se impone el derecho nacional, artículo 53 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, yo tengo margen de apreciación y mi nivel superior lo impongo. 2, el 53 no tiene más valor que ser una mera reiteración del artículo 51 de la Carta. El artículo 51 dice que la Carta se impone en el ámbito de aplicación de las competencias cedidas. Y 3, es la opción que más le gusta al tribunal, clarísimamente, al Tribunal Constitucional de España, dice, bueno, vamos a ver que el artículo 53 pueda tener un significado, digamos, matizado o variable, dependiendo del derecho fundamental que esté en cuestión y del caso que nos planteamos. Bien, ¿qué va a hacer el Tribunal de Luxemburgo? Pues el Tribunal de Luxemburgo, todos estos llamamientos al diálogo y a la empatía recíproca y es necesario la puesta en común, pues el Tribunal Constitucional Español es muy deferente hacia Luxemburgo, pero Luxemburgo no recoge ese guante. Y el Tribunal de Luxemburgo, en una sentencia muy apodíptica, digamos que va a zanjar los términos de la cuestión diciendo, no, esto no es el 53 del Convenio Europeo,
pasa por no dar ninguna respuesta a la tercera de las opciones, no quiere saber nada de interpretaciones matizadas, tampoco habla o se manifiesta expresamente en relación con que el 53 es una mera reiteración del 51, sino que el razonamiento del tribunal se va a centrar en la primacía. En la primacía. La argumentación es la siguiente, y ya la ha puesto de manifiesto el profesor. Estamos en un ámbito de competencia cedida, ¿sí? ¿Esta norma es armonizada o es no armonizada? Es armonizada, y decir que la norma es armonizada implica que los Estados miembros no tienen ningún margen de apreciación a la hora de su aplicación. Y desde esa constatación, primacía y norma armonizada, el Tribunal de Luxemburgo dice la doctrina del contenido absoluto del Tribunal Constitucional no tiene cabida dentro de la decisión marco. No tiene cabida dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por lo tanto, esa doctrina tiene que abandonarse cuando entra en juego casos de este tipo, en donde, insisto, la norma que se aplica es una norma europea de carácter armonizado. Bien, pero hay una segunda sentencia que sale el mismo día que la sentencia Meloni y es la sentencia en el caso Franson. En el caso Franson es algo completamente distinto, no tiene nada que ver con el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, es un tema de ne bis in idem, si es posible la doble penalización en el ámbito civil y en el ámbito administrativo y penal por casos de defraudación fiscal, de fraude fiscal, es un caso de IVA. Y aquí esta sentencia de Franson es mucho más conocida o ha provocado muchos más comentarios por la interpretación que el Tribunal de Luxemburgo hizo del ámbito de aplicación, que fue una interpretación muy criticada por la doctrina y que después, con posterioridad, el Tribunal de Luxemburgo ha dado marcha atrás porque era una interpretación extraordinariamente amplia de qué se entiende por ámbito de aplicación. Eso, siendo muy interesante, no es lo que me interesa resaltar, sino que con respecto al caso Franson, la normativa sobre IVA, esta cuestión tributaria no está armonizada dentro de la Unión Europea. La normativa que la regula deja margen de implementación, a la hora de implementar esa normativa, deja margen a los Estados miembros. De tal manera que en esta lógica normativa, lo que establece la previsión europea en materia de IVA es un objetivo a cumplir. Ahora bien, ¿cómo se llega a cumplir ese objetivo? Ahí los Estados miembros tienen capacidad para introducir modulaciones o distinciones, ¿no? en la implementación de esa normativa europea. Y en ese marco argumental, el Tribunal de Justicia razona lo siguiente. Como estamos en un ámbito de aplicación de la normativa europea que no está armonizado, es posible que los Estados mantengan o introduzcan un nivel de protección, un estándar de protección fundamental más elevado del que inicialmente prevé la normativa europea. Ahora bien, esa posibilidad de mejora en la protección, de incremento del estándar, tiene un límite taxativo y eso lo establece la propia sentencia de Franson, siempre y cuando la primacía no se ponga en riesgo. Primacía que tanto en Meloni como en Franson aparece rodeada de dos elementos que la acompañan y que algún autor ha denominado la fórmula mágica. Primacía, unidad y efectividad del derecho de la Unión. Esto se critica doctrinalmente porque no son términos correlativos, ni la primacía está al nivel de la efectividad o de la unidad del derecho de la Unión. En cualquier caso, en Franson se afirma, repito, y con esto termino, que en tanto en cuanto en un ámbito de aplicación de normativa europea, siendo esa normativa no armonizada,
Los estados tienen la posibilidad de introducir estándares de protección más elevados en la medida en que de ello no se derive ninguna amenaza para el principio de primacía, unidad y efectividad del derecho de la Unión. Por lo tanto, cuando nos aproximamos al artículo 53 de la Carta, más que de hablar de nivel de protección, deberíamos utilizar el plural, niveles de protección, porque cuando salió la sentencia Meloni, bueno, no sé, en España fue algo, wow, ¿no? Ya ha dicho el Tribunal de Luxemburgo la última palabra, ¿no? Y luego, pues, no sé, colegas y que organizamos seminarios y tal, yo siempre he sostenido, no es la última palabra, es la primera palabra, pero esta no es, digamos, la solución cerrada y para siempre del 53, porque se van a plantear otros problemas que van a obligar al Tribunal de Luxemburgo a dar otras pinceladas y abrir nuevas líneas de interpretación. Ya para terminar, 2 minutos. Esta interpretación se produjo 2 años después, cuando sale la sentencia en el caso Aranjosi. En el caso Aranjosi y Calderaru, 2015, también es un caso de euroorden, de espacio europeo, de libertad, seguridad y justicia, una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán, en donde lo que se le pregunta a Luxemburgo es si una disposición de la decisión marco que dice que la decisión marco, su ejecución, no va a poner en peligro los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión, si ese artículo 1.3 de la decisión marco legitima la negativa del juez alemán a entregar al señor Aranjosi y al señor Calderaru a una prisión rumana y a una prisión húngara. Prisiones que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, plantean riesgos sistémicos para el Estado de Derecho y no solo, sino que además atentan directamente contra el derecho a la vida, la integridad física y la prohibición de torturas y tratos inhumanos y degradantes. Aquí ya no estamos solo en el ámbito del 47 y el 48 de la Carta, del derecho a un proceso justo y el derecho a la tutela judicial efectiva. En Aranjosi saltamos al artículo 4, a la protección del derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho absoluto. Y ahí el Tribunal de Luxemburgo se mira en el espejo de Estrasburgo y dice, no. Si la entrega de una persona a un país, a un Estado miembro de la Unión Europea, que tiene un sistema penitenciario que genera riesgos ciertos, riesgos comprobados en su sistema penitenciario y que es incapaz, porque eso también es importante, que es incapaz de ofrecer una alternativa en un centro penitenciario en donde esto no esté neutralizado, la euroorden no se ejecuta y por lo tanto el nivel de protección es más elevado. Más tarde, en 2019, otra sentencia del Tribunal de Luxemburgo en el caso Dimitru, que es un señor nuevamente rumano, que va a ser entregado, ¿no? Y se plantea otra cuestión prejudicial y aquí nuevamente el Tribunal de Luxemburgo va a dar una nueva vuelta de tuerca porque dice, si seguimos estando en el ámbito del derecho a la vida, seguimos estando en un país que, como Rumanía, que genera riesgos sistémicos a la hora, sus prisiones a la hora de proteger la vida. ¿Entregamos a esta persona? Bueno, pues ahí, ¿cómo lo va a resolver el Tribunal de Luxemburgo? Bueno, pues va a traer a colación toda la jurisprudencia de Estrasburgo en donde se analizan las dimensiones de las celdas, las condiciones de las prisiones. Como veis, el estándar de protección que aparece recogido en el 53 es Meloni, por supuesto, pero a partir de Meloni se abren nuevas ramificaciones y por lo tanto esa afirmación de el asunto está zanjado, lejos de estar zanjado, nos sigue ofreciendo otras ocasiones en donde vemos cómo esos matices se van incorporando en relación con otros derechos fundamentales más allá de los de ámbito procesal, que coincido plenamente contigo, sin tutela judicial de los derechos, estos no existen. Muchas gracias. Refiriéndome a continuación a un artículo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que está dando lugar últimamente a una creciente litigiosidad,
y que no es otro que el que reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en su artículo 10, precepto este que está estrechamente vinculado o relacionado con otros, como el que establece el deber de respetar el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, y sobre todo el que prohíbe toda forma de discriminación ejercida, entre otras, por razones de religión o convicciones. Además, hay otra norma que también se puede conjugar con el mismo, que es aquella que dispone la obligación que contrae la Unión de respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Bien, podemos comprobar, de acuerdo con el artículo 52.1 de la propia Carta, cómo la Unión Europea ha promocionado o extendido el alcance de este derecho tan importante, pero también en ocasiones cómo lo ha limitado a través de actos legislativos, sin afectar, eso sí, a su contenido esencial y actuando de forma proporcional. Esto es, cuando se ha revelado necesario, respondiendo esa necesidad a la salvaguardia de otros derechos o bienes jurídicos de interés general que ha considerado imprescindible proteger. La referencia más significativa que aporta la Carta tiene que ver con la titularidad del derecho. Un derecho que por su propio carácter o naturaleza presenta una dimensión colectiva insoslayable, que afecta a las iglesias, a las asociaciones, a las comunidades religiosas y a las organizaciones filosóficas y no confesionales. El primer problema que de aquí se deriva proviene de la habitual alegación del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido de los Estados miembros en virtud del derecho interno a las iglesias, asociaciones o comunidades religiosas. Es decir, en este precepto la Unión exhorta a ser neutral respecto a las organizaciones, a la organización por parte de los Estados miembros de sus relaciones con las iglesias, asociaciones y comunidades religiosas conforme a su propia tradición constitucional. Pero eso no va a evitar, como a continuación veremos, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre a conocer de las eventuales extralimitaciones en las que los Estados miembros incurran cuando las normas que dicten afecten lesivamente al derecho tanto ordinario como derivado de la Unión Europea. No en vano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha de resolver los conflictos que se susciten para asegurar la aplicación uniforme e incondicionada del derecho de la Unión, que, como sabemos, posee primacía y efecto directo cuando se mueve en el ámbito de sus competencias. Así, por ejemplo, una exención fiscal de la que se beneficia una confesión religiosa por obras realizadas en un inmueble no destinado a fines religiosos, compromete el ámbito de prohibición establecido en los tratados, concretamente en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento, que prohíbe las ayudas de Estado. Esta ayuda de Estado constituye una evidente extralimitación en la promoción de la libertad religiosa, que es considerada irrazonable e injustificada. Así, por mucho que se apele a la tradición constitucional respectiva, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le mueve la voluntad de garantizar, insisto, la aplicación incondicionada del derecho de la Unión. Por tanto, no tiene por qué reconocer margen de apreciación estatal alguno del que se deduzcan normas que entren en contradicción flagrante con el derecho de la Unión. Y es que los Estados han regulado en ocasiones aspectos concretos que atañen a sus relaciones con las organizaciones religiosas, incidiendo lesivamente, a veces de forma directa o indirecta, en materias desarrolladas por reglamentos o directivas de la Unión Europea. Ello viene generando controversias cada vez más frecuentes que es necesario resolver jurisdiccionalmente a favor de otorgarle primacía al derecho de la Unión. Muchos de estos litigios, quizá los más notables, afectan a cuestiones concernientes al desarrollo efectuado del principio de no discriminación de los trabajadores por razón de sus creencias o ideas. De aquí se deriva el mandato que se dirige a los Estados para que no interfieran o promuevan de forma irrazonable o injustificada la libertad religiosa de los ciudadanos y de las confesiones, limitando o favoreciendo desproporcionadamente la expresión pública de las opciones de fe en menoscabo de la neutralidad que les es exigida. Así, en relación al establecimiento de un marco general
para la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Cabe destacar la Directiva 2000/78, una directiva verdaderamente notable, que incluye, sin embargo, una cláusula, su artículo 4.2, mediante la cual se permite a los Estados miembros establecer disposiciones que, en relación a las actividades económicas de las organizaciones religiosas, exigen al trabajador guardar un respeto activo, es decir, un deber de buena fe y de lealtad, a las creencias que profesa esa organización de la que depende. Por tanto, se viene a facultar al empleador, vinculado a una Tendenzbetrieb, a una empresa u organización de tendencia, para que pueda otorgar un trato diferente por motivos de religión o convicciones, no constitutivo en principio de discriminación a sus trabajadores, si demuestra que esas diferencias son necesarias para mantener los principios sobre los que se sustenta la actuación de la empresa. Sin embargo, los problemas han sobrevenido cuando se ha hecho una interpretación abusiva de esa cláusula reconocida en la directiva, lo que ha sido objeto de frecuente control judicial. Aún así, el Tribunal de Justicia no ha considerado que exista discriminación directa, es decir, ser tratado de forma menos favorable que otra en análoga situación por los motivos que la norma establece y, en este caso, por razón de sus creencias, cuando una empresa decide prohibir en su reglamento interno la exhibición de símbolos o signos visibles en el lugar de trabajo a aquellos de sus empleados que mantengan trato con sus clientes en orden a salvaguardar la neutralidad en el marco de las relaciones laborales. Se entiende aquí que la libertad de empresa, protegida por el artículo 16 de la Carta, avala esa actuación en relación al fin perseguido, que se considera proporcional en atención a las circunstancias del caso concreto. Y también se considera que en esos casos, así lo ha dicho el Tribunal de Luxemburgo, no se lesiona la libertad religiosa generando discriminación, en este caso indirecta, es decir, cuando una norma o criterio aparentemente neutro ocasiona una desventaja particular a personas con una religión distinta de la que profesa la mayoría de los trabajadores, tal y como estableció la sentencia de 2017 acerca del asunto Samir Afshita. No obstante, para no incurrir en discriminación indirecta, una posterior jurisprudencia más matizada de Luxemburgo viene a indicar que esa prohibición de empleo de simbología religiosa en el ámbito laboral se debe justificar objetivamente, atendiendo a una necesidad real del empresario, es decir, razonando que la política de neutralidad religiosa e ideológica preserva la libertad de empresa, la cual quedaría afectada negativamente de lo contrario. Así lo estableció la sentencia sobre el asunto Babe de 2018. Por tanto, si se incurre, a juicio del Tribunal de Luxemburgo, en discriminación indirecta, lo que hace nulo el despido acordado, conforme a la directiva a la que me he referido, cuando el empresario se limita a acoger los deseos de su cliente, que exige que los servicios que le presta la empresa no sean realizados por una trabajadora que porta un pañuelo islámico. Así lo dijo en relación al asunto Asma Bognawi de 2017. También habrá discriminación cuando se compruebe que el trabajador fue despedido por apartarse en su vida privada y no en el ejercicio de su actividad profesional de los principios religiosos que su empleador le exige que observe, a pesar de que estos no afectan a su trabajo. Asimismo, según el Tribunal de Luxemburgo, existe discriminación, en este caso directa, por motivos de religión, cuando la legislación de un Estado miembro reconoce una festividad religiosa a unos trabajadores como miembros de iglesias cristianas y a otros no, por no serlo. Y se vulnera también la igualdad de trato en el empleo si solo aquellos trabajadores se benefician de un complemento salarial por trabajar en festividad religiosa. Se incumple el deber básico de neutralidad estatal al promocionar el derecho de unos trabajadores en razón de sus creencias en detrimento de otros, con menoscabo evidente aquí del derecho de la Unión. En el asunto Cresco de 2018 también quedó esto claro. Fuera del ámbito laboral, nadie puede ser discriminado por razón de sus creencias. La Directiva 2011/24, que garantiza los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, en relación al artículo 21 de la Carta, exige a los Estados no denegar la autorización a un paciente que, alegando sus creencias religiosas, solicite recibir tratamiento médico en otro,
al no poder asumirlo en el propio con garantía de respeto pleno a sus principios religiosos. Y más recientemente, en relación al sacrificio de animales realizado por algunas comunidades religiosas conforme a un ritual propio, el Reglamento 1099 de 2009 exime, polémicamente a mi juicio, de la exigencia general de muerte indolora con aturdimiento previo, siempre que el sacrificio se produzca al menos en un matadero autorizado. Por tanto, los Estados miembros han de acatar esta excepción, que no haya aturdimiento previo por motivos religiosos, pero a cambio, sin embargo, como en la sentencia OABA y Francia se declaró en 2019, la carne del animal así sacrificado no llevará etiqueta ecológica. También el Tribunal de Justicia ha señalado que no atenta contra la autonomía organizativa de las confesiones y, por tanto, no atenta contra su libertad religiosa, exigir su sometimiento a la legislación europea sobre protección de datos. No existe, por tanto, excepción religiosa en beneficio de las confesiones en materia de recogida y tratamiento de datos de carácter personal. El artículo 17 del Tratado de Funcionamiento no puede ser considerado un obstáculo a la aplicación uniforme y general del derecho de la Unión en relación a una materia que es objeto claramente de su competencia. Por tanto, en suma, del análisis sucinto de la jurisprudencia de Luxemburgo de los últimos años se deduce que el derecho de la Unión ciertamente acoge la garantía de la libertad religiosa que expresa la Carta, regulando sus diversas manifestaciones legítimas en el espacio competencial que le corresponde, pero también promueve la neutralidad de los poderes públicos para que no interfieran o favorezcan su ejercicio en menoscabo de otros principios generales del derecho de la Unión. Por eso no admite excepciones no razonables ni justificadas, fundadas en prácticas nacionales que se revelan contrarias a los tratados. Aún así, sus normas suelen entrar en colisión frecuente con las legislaciones de los Estados miembros que reconocen la autonomía de las confesiones, de conformidad con su propia tradición constitucional. La litigiosidad, ya digo, creciente que ello genera es muy significativa, pero está siendo resuelta por el Tribunal de Justicia, creo que muy adecuadamente, en favor de la aplicación incondicionada del derecho de la Unión, en relación a cuantas materias ejerce su competencia. De ese modo, creo que está contribuyendo a desarrollar los valores y principios sobre los que se sustentan los tratados de la Unión y está contribuyendo, en definitiva, al avance y progreso del proceso de integración europea. Muchas gracias. Nombrado en su excelente exposición, me sirven para hacer referencia a lo que hoy vamos a abordar, que es el principio de no discriminación, el principio de igualdad, y usando como punto de referencia, porque siempre al ser la carta tan rica uno tiene que buscar algún anclaje para poder ser lo más objetivo posible, y en eso me parece que todos podemos opinar y hablar, pero siempre hacerlo sobre las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos da cierta tranquilidad que lo estamos haciendo basándonos en hechos ciertos, y esto es, desde mi humilde punto de vista, dada la trayectoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo que ha sido la configuración del derecho de la Unión y la creación del acervo comunitario, y en particular todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos. Esta nueva etapa que está atravesando la humanidad, esta movilidad, esta globalización, hace que muchas personas, por diferentes motivos, tengan que trasladarse de un lugar a otro, los fenómenos de la inmigración, sin entrar a juzgar los motivos por los cuales una persona está en un sitio del cual no es nacional o sí lo es una cuestión cada vez más frecuente, es una realidad palpable, y a partir de ahí surgen con más fuerza una suerte de ampliación, si se quiere, o de una mirada un poco más abarcativa de lo que es el principio de la no discriminación, de la mano de la revalorización de la igualdad de las personas y entre las personas como eje central.
Como en algún momento había esbozado en su exposición el profesor Porras Ramírez, una de las primeras, y también la profesora de Sevilla, una de las primeras formas o de las primeras oportunidades del Tribunal de Justicia de poder expedirse en estos temas estuvo relacionado básicamente a la cuestión de los principios de no discriminación relacionados con el sexo, la igualdad, el empleo, y tanto sea por materia salarial, por escalas en el ámbito laboral. Fue quizás la puerta de entrada que encontró el Tribunal de Justicia para ir desarrollando una vasta jurisprudencia en una temática que, por supuesto, estaba reservada a los estados, es decir, todo lo que está vinculado con las cuestiones relacionadas con los derechos personales, los derechos que atañen al respeto de la dignidad de la persona humana, eran clásicamente un reservorio de los estados nacionales. El profesor Porras Ramírez habló de lo que son las tradiciones constitucionales comunes, que era la base sobre la cual el Tribunal de Justicia empezó a echar mano en el caso Stauder para empezar a poder expedirse en materia de derechos humanos, porque recordemos que es un tribunal que nace de un proceso de integración que estaba llamado a cumplir una función económica, no de derechos fundamentales, porque para eso teníamos otro ámbito en Europa, que era el que estaba con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo. Lo cierto es que en el artículo 21 de la Carta, en el título 3 y en el artículo 21, cuando se empieza a hablar del principio de discriminación, a partir de ahí el Tribunal de Justicia empieza a echar mano a una serie de casos que le llegan y que pretende ir sentando bases, pero desde otra perspectiva lo voy a abordar a la del profesor Porras Ramírez, sino es más bien tratando de hacer una categorización como el Tribunal de Justicia lo que ha ido haciendo a lo largo de los años, y tomamos como punto de partida, como bien señaló el profesor, en el año 2017 en adelante, ha ido avanzando lentamente, fijando paulatinamente cada vez más criterios, más categorizaciones en relación a lo que tiene que ver con el principio de la no discriminación, puntualmente en materia, como decía el doctor Porras, por motivos religiosos, de convicciones de cualquier tipo, no solamente religiosas, también de convicciones políticas, por ejemplo. A partir de ahí, el primer caso que tiene o que tomamos como punto de partida está relacionado con la directiva 2000/78, que bien mencionó el profesor que me antecedió en el uso de la palabra, en el famoso caso Samira con Bélgica, en donde el Tribunal de Casación Bélgica lo que hacía es plantear esta cuestión prejudicial, pero basada básicamente en un punto central, que era la prohibición de una empleada de usar el jibá, el pañuelo islámico, pero el punto central acá estaba relacionado con, vemos, derechos fundamentales, derecho de empresa. Bueno, a ver, la empresa, que lo que hace es decir que la persona Samira no podía seguir utilizando el pañuelo islámico. Pero ¿cuál es la base? Esta libertad que tiene la empresa de velar por su neutralidad como un valor en sí que tenía la empresa a resguardar, y por el otro lado, el derecho de la señora Samira de profesar, de llevar adelante, de desarrollar su religión como ella lo creyera conveniente. El Tribunal de Justicia acá lo que hace, en primer lugar, es poner un punto central. Es decir, a ver, la señora Samira tiene lo que es atención al público, contacto con el público. Entonces, la neutralidad de la empresa se ve afectada
¿Por qué? Porque si la señora Samira no tuviera atención al público, no exteriorizaría su religión, y en eso la neutralidad de la empresa no se ve afectada. Esto soncitamente de los hechos en sí lo pongo de relieve. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el Tribunal de Justicia empieza a sentar algunos puntos. Por ejemplo, la unión de lo que es el principio de no discriminación con la relación de la neutralidad como una política de la empresa en sí puesta en valor, a tal punto que el Tribunal de Justicia llega a decir, bueno, acá la solución pasa a ser que la empresa cambie a la señora Samira de puesto, para no vulnerar el derecho que la señora tiene de usar su pañuelo islámico, bueno, que no tenga contacto con el público. Entonces, el principio de neutralidad se encuentra resguardado, el derecho de Samira de usar su pañuelo islámico también, y todos estamos felices y contentos. Luego, en el mismo año, con el caso Baomawi, contra Francia, va un paso más acá, porque lo que hace, se trata de una ingeniera, en donde esta ingeniera también usa el pañuelo islámico, un cliente se queja, y a partir de ahí el Tribunal de Justicia toma otro punto importante, diferente, pero igual al del caso Samira. Porque acá lo que dice es, a ver, la ingeniera no tiene un contacto con el público, no afecta la imagen de la empresa. La profesionalidad, el expertise de ella como ingeniera no se ve afectado por el uso de un pañuelo islámico. Entonces, dice, acá hay que tener en cuenta que las condiciones subjetivas, dice, el deseo del cliente y la voluntad del empresario son consideradas condiciones subjetivas, no esas relaciones y esos condicionamientos objetivos de los cuales nos hablaba el profesor Porras hace unos momentos. Y es un punto también importante que deja de manifiesto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es acá, yendo un paso más adelante, es decir, la profesionalidad se ve afectada por la exteriorización de su religión. La empresa se ve perjudicada. La realidad es que, al entender del Tribunal de Justicia, esto no sucede. En el año 2018, el Tribunal de Justicia vuelve a expedirse en el caso Vara-Egenberger contra Alemania, y acá lo que hace es ir un poquito más allá cuando lo que habla es de un caso en donde lo que surge es una oferta de empleo que se había dado en una iglesia en Alemania, y en donde como requisito se ponía que la persona tenía que ostentar determinada religión para poder acceder al puesto. Una persona pasa todas las instancias para conseguir el empleo y finalmente no es llamada a la entrevista final porque la persona no ostentaba la religión exigida en este caso. A partir de allí se llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuevamente pone en esto que a nosotros desde la Cátedra de Derecho de la Integración nos interesa siempre resaltar, cómo va avanzando, poniendo como mojones que después terminan configurando una verdadera doctrina en la materia. Porque acá lo que habla, en el caso de Egenberger, es de la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque lo que dice el Tribunal de Justicia dice, si se invoca que la religión es un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de una iglesia o de una organización, siempre ha de garantizarse un control judicial a los efectos de apreciar si se cumple con los criterios señalados en la directiva que mencionamos que rige esta materia, y la transposición que se ha hecho de esta por el derecho nacional.
Es decir, proporcionalidad, la naturaleza de la actividad. Acá estamos hablando de un empleo en una entidad religiosa, en donde el empleo no era para cumplir cualquier tarea, porque podría haber sido un empleo para una actividad de limpieza o de secretariado, sino justamente el empleo lo que estaba indicado era para asistir en la difusión de la fe, de la doctrina, de la ética de la Iglesia. Y por supuesto, el Tribunal de Justicia dice, bueno, acá no estamos hablando de una discriminación, porque habla de la esencia del empleo. El trabajar en una iglesia no es trabajar cumpliendo cualquier labor, sino la labor está directamente relacionada con la fe y la difusión que la persona debe cumplir. Distinto es el caso que creo que lo mencionó José María hace un momento, también del año 2018, también contra Alemania, cuando se despide a un trabajador de una empresa relacionada con Cáritas porque se había vuelto a casar después de haberse separado, y este directivo que es despedido va en contra de la medida, y acá el Tribunal de Justicia lo que dice es, bueno, sí, está bien, el Cáritas tiene un vínculo con la Iglesia Católica, que hace del matrimonio una verdadera dogma de fe, una persona separada y vuelta a casar, no es precisamente el baluarte o la expresión que nosotros queremos mostrar, pero es un directivo, es una persona que hace gestión, que no está vinculada con la difusión de la fe a la cual nosotros hacemos referencia. Entonces lo que habla es que no hay una justificación dada la naturaleza de la actividad que se desarrolla. Que es otro punto a tener en cuenta, la proporcionalidad, como decíamos antes, la vinculación de la actividad que va a justificar la diferenciación que se hace o no. Ya en el 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla del caso Achazi, donde, lo mencionó recién el profesor también, era trabajador de una empresa de detectives privados, y lo que cuestiona es que en Austria había un pago por trabajo un día festivo el Viernes Santo. Y esta persona no era católica, pero trabajó el Viernes Santo y reclamó que a él se le pagara. Y bueno, se le dijo que no, porque él no era católico. Él dijo, bueno, pero ¿cómo? Entonces aquí hay una desigualdad de trato. ¿Por qué? Porque yo, que no soy católico, no tengo los mismos derechos que una persona católica a percibir un salario especial en caso de trabajar este día festivo, porque no tengo un día festivo para mi religión. Ahí se basa la igualdad de trato. Y ahí es donde el Tribunal de Justicia introduce lo que es el tema de la igualdad de trato relacionada con la naturaleza de la actividad, la proporcionalidad, y empieza a unir diferentes puntos que ha venido desarrollando desde el 2017. Ya cercano en el tiempo, y para terminar y no aburrir mucho más con el tema, en el año 2021, es decir, hace relativamente poco, el Tribunal de Justicia vuelve a expedirse en dos casos. Uno es contra el caso sí, contra Alemania, y el otro también lo ha mencionado el profesor Porras Ramírez hace unos momentos, donde lo que se discute es la utilización de nuevamente el velo islámico de unas personas que trabajaban en una guardería en atención a niños. Pero ¿cuál es el caso aquí y cuál es el punto que resalta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso? Que las personas que estaban usando el pañuelo islámico no tenían el uso del pañuelo islámico cuando estaban en atención a los niños o a los padres de los niños. Lo realizaban o lo tenían cuando cumplían su labor, porque estaban afectados a una labor que no tenía vínculo directo
con los niños y con los padres, pero que también la misma guardería había tenido un procedimiento similar en relación a una empleada que usaba una cruz cristiana. Entonces, la había desafectado de la vinculación con niños y padres para que ella siguiera desarrollando su religión sin afectar la neutralidad de la guardería. Y acá el Tribunal de Justicia lo que habla y dice, no hay una discriminación, porque lo que se da es que la empresa, la guardería, en este caso, viene tratando de manera similar a todas las personas que ostenten algún tipo de vínculo o de elemento que pueda indicar algún tipo de religión o de convicción política. En conclusión, y para concluir ya mi exposición y no aburrir ni abusar del tiempo, podemos decir que de las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia de igualdad y no discriminación en la materia de referencia, podemos nombrar algunos puntos centrales. En primer lugar, ante una obligación aparentemente de neutralidad que una empresa, un Estado, una administración pueda tener, una persona que profese una religión o que tenga una convicción política determinada, debe puntualmente analizarse si existe una justificación objetiva, una finalidad legítima relacionada con esta justificación objetiva que la relacione, que la vincule y que establezca que sea necesaria para el cumplimiento de su fin. En segundo lugar, un empleador puede introducir, y está muy bien que lo haga si así lo cree conveniente, el principio de neutralidad en la empresa. Prohibir todo signo religioso, filosófico, político, pero lo debe hacer en términos generales, lo debe hacer a todas las religiones, a todos los partidos políticos, no con uno en particular. En tercer lugar, el régimen de neutralidad va siempre dirigido a aquellos empleados o dependientes que tengan una vinculación, un contacto visual con clientes, usuarios, con terceros. En caso de que esto no sea posible, se debe estudiar algún tipo de alternativa. El cuarto punto que me parece importante, porque muchas veces se habla de la neutralidad de la empresa, es el tema de que este régimen de neutralidad empresarial, del cual muchas veces las empresas también se agarran, se toman para poder exigirle a un empleado cuando reciben quejas de algún cliente o de algún usuario porque es atendido por una persona con un pañuelo islámico, con una cruz o con diferentes manifestaciones, es el hecho de que este principio de neutralidad debe ser aplicado de forma congruente, consistente y sistemático. Básicamente es no de acuerdo a la cara de la persona que está involucrada. Debe ser una real política de neutralidad de la empresa. Y el quinto y el último es que ha de ser justificado respondiendo a una verdadera necesidad empresarial, motivada, en donde se quede de manifiesto el daño, el perjuicio que se podría llegar a ocasionar en caso de que no se establezca la neutralidad como un principio general para esta empresa. En definitiva, este tipo de planteamientos es básico, si se quiere, de cualquier persona, es el respeto de la condición humana, y cuando estaba preparando la ponencia leí muchos papers y hubo uno que hacía una cita muy interesante de un escritor suizo, Max Frisch, que decía, en Europa pedimos mano de obra para cumplir con el precepto europeo, pero no nos dimos cuenta que no era mano de obra lo que llegaba, eran personas. Y esto me parece que es un punto central a tener en cuenta cuando nosotros hablamos
de igualdad y de principios de no discriminación. Y no solamente en Europa, sino en el mundo en general. Nosotros hablamos de la interrelación, de la integración con los derechos humanos, porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros pedimos mano de obra o como cuando sucede habitualmente, decimos, bueno, a ver, la población está quedando vieja y necesitamos, esto que hablábamos contigo en Buenos Aires, José María, necesitamos que, bueno, vengan migrantes porque la tasa de natalidad es baja, la población es vieja, bueno, no son productos los que llegan, son personas que tienen derechos y que merecen ser respetados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a los que están asistiendo a este workshop online y a los presentes y por supuesto por la invitación a participar. Se nos planteaba aquí hablar sobre los retos de la actualidad, o sea, la situación actual de la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión. Y como sabemos de este tema, pues se podría hablar durante muchas jornadas y no se agotaría el tema. Pero considero que, aunque coincide con un tema en el que he trabajado especialmente, creo que ese tema es relevante aquí hoy porque la visión de la Carta no estaría completa si no se abordara el tema de las migraciones forzosas, el tema del asilo en la Unión Europea. Porque no podemos ignorar que desde hace años se vive en nuestro continente una auténtica tragedia humanitaria que, como digo, si la ignoramos, hablar de la eficacia de la Carta creo que sería incompleto. Creo que la visión sería secada. Y creo que es un tema preocupante porque realmente la política migratoria de la Unión, que incluye la política de asilo, la política de gestión de fronteras y la política de inmigración, ha normalizado una serie de vulneraciones de derechos humanos avaladas bajo una omnipotente cláusula de seguridad nacional que ha rebajado el canon de protección de los derechos en nuestro continente y que, en mi opinión, llegan a poder cuestionar la naturaleza de la Unión como una comunidad de derechos. La Unión desde hace décadas no es una comunidad meramente económica, sino una comunidad de derechos, pero desde el momento en el que normalizamos la convivencia de ciertas situaciones trágicas de constantes vulneraciones de derechos a colectivos vulnerables, creo que esa naturaleza se pone en cuestión. Lo que pretendo es señalar ciertas particularidades que regulan dentro del derecho originario esta política migratoria, en especial de la política de asilo, bajo la preocupación de que en el mundo y en particular en Europa las políticas migratorias que se están implementando son cada vez más inhumanas. Y uso el término inhumana no como un concepto moral, sino como un concepto que coincide con el contenido del artículo 4 de la Carta o 3 del Convenio Europeo de Derechos y que resulta realmente preocupante. Para abordar esas implicaciones de la Carta dentro de la política de asilo, creo que debemos partir de una premisa, y es que la constatada falta de vías de acceso legales y seguras para los solicitantes de protección a nuestro continente, que deben estar presentes en el territorio y alcanzarlo de manera peligrosa y clandestina, ha conllevado la criminalización de estas personas, de los solicitantes de protección internacional, puesto que el 90% de solicitudes que se presentan en nuestro continente provienen de personas que han accedido irregularmente y esta realidad ha conllevado una criminalización de las personas solicitantes de protección internacional que avala a los Estados, al parecer, a rebajar ese canon de protección. Es decir, la criminalización le ha permitido justificar el trato que se le ha dado. Bien, partiendo de ello, debemos visualizar el marco normativo al que nos referimos. En la política de asilo, o política de protección internacional, mejor dicho, porque en Europa no se da solo el Estatuto de Asilo, sino que hay otros dos estatutos, junto con el de asilo, el de protección subsidiaria y el de protección temporal, se enmarcan dentro de una competencia de naturaleza compartida, en virtud del artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, que dice: la Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal, destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Se trata, por tanto, de una política de competencia compartida destinada a un fin concreto. Y esto es interesante porque, aunque no me voy a adentrar especialmente en este punto, pero sí quería señalarlo, al ser una competencia de naturaleza compartida, el ámbito de aplicación de la Carta no resulta sencillo. Los márgenes se difuminan
Sin embargo, podemos presuponer que, aunque realmente lo tendrá que verse en cada caso por el Tribunal de Justicia, podemos presuponer que en el momento en el que el Estado desarrolla su normativa para perseguir para alcanzar ese fin común establecido en el artículo 78 de lograr un estatuto de protección, un estatuto apropiado a todo solicitante, se está aplicando el derecho de la Unión. Bien, para lograr ese fin, la Unión ha desarrollado un marco normativo denominado SECA, Sistema Europeo Común de Asilo, conformado por algún reglamento, pero principalmente por directivas, que establecen mínimamente una serie de criterios, de normas que desarrollan los Estados para lograr ese estatuto. Y son normas relativas al procedimiento de protección, a las condiciones de acogida de los solicitantes en los Estados miembros, al Estado miembro responsable del estudio de la solicitud, etc. Eso sería el derecho derivado, el SECA. Si volvemos al derecho originario, el artículo 18 de la Carta hace expresa mención al derecho de asilo, se refiere al derecho de asilo. Ello corrobora la amplitud de la Carta de Derechos Fundamentales, que contiene un elenco profundo complejo de derechos y muy completo, y que es un punto meritorio, porque el mal llamado derecho de asilo no se encuentra en prácticamente ningún tratado de derechos, al menos del ámbito europeo. No está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y no está, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El propio artículo 18, que dice se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, se refiere, por tanto, este artículo en especial a la Convención de Ginebra, pero la Convención de Ginebra tampoco instaura ese derecho al asilo, lo que hace es simplemente materializar el principio de no devolución. Por tanto, es ciertamente atrevido y meritorio, como digo, que la Carta de Derechos Fundamentales haya incluido un artículo dedicado a al derecho al asilo, que, como digo, el nombre un poco puede llegar a confundir. No coincide su contenido exactamente con el que sería el equivalente la Convención Americana de Derechos Humanos, que sería el equivalente al 22.7. Por tanto, nos podemos preguntar, ¿crea la Carta de Derechos un derecho al asilo? Y la respuesta es no, no lo crea, porque no podría, en virtud del artículo 51.2, está limitada las posibilidades de la Carta se limitan a las competencias que le atribuye, en este caso, el artículo 78 del Tratado. Por tanto, lo difícil aquí, el reto, es definir el contenido del artículo 18 de la Carta. ¿Cuál es el contenido de ese derecho, de ese mal llamado derecho al asilo? Y bueno, el profesor Porras, en uno de sus trabajos recientes, habla de que ese derecho es más bien una expectativa de derecho. Pero como digo, el contenido es de difícil concreción. Podemos decir que el contenido del artículo 18 sería un derecho o una expectativa de derecho, como dice el profesor Porras, a poder acceder a un procedimiento de protección internacional, y cuyo contenido se conforma a la vez por varios elementos. En primer lugar, por el principio de no devolución. Ese principio que, como digo, el punto de referencia sería la Convención de Ginebra, dentro de la propia Carta se ampara en 3 artículos. Es decir, hay una constante reiteración a proteger este artículo. En el ámbito del asilo, el artículo 18, por la referencia expresa a la Convención de Ginebra. En el artículo 4, que sería como la lex generalis, por la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, que de hecho sería el equivalente al artículo 3 del Convenio Europeo, que, como he dicho, no contiene una verdadera protección a los solicitantes de protección internacional como tal, expresa al asilo, de derecho al asilo, pero que redirige toda esa protección a través de la prohibición de trato inhumano y degradante. Bien, la Carta tiene el 18 referente al asilo, el 4 como ley general y el artículo 19 como lex specialis, que en su punto 2 afirma: nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura, pena o trato inhumano o degradante. Por tanto, hay una gran protección de este precepto. Y por supuesto, de este principio, perdón. Por supuesto, guardan una gran relación el artículo 18 con el artículo 19.
pero sus contenidos no pueden confundirse, porque no toda vulneración del artículo 18 va a conllevar una vulneración del artículo 19, ni toda vulneración del artículo 19 va a conllevar una vulneración del artículo 18. Puede suceder que a un solicitante se le deniegue protección internacional y, como digo, al no existir un derecho al asilo, y sino que es una prerrogativa del Estado, si la solicitud se ha estudiado de acuerdo a un procedimiento con todas las garantías, de nuevo aquí podemos remitirnos a la primera ponencia a la importancia de la tutela judicial efectiva. Si se ha seguido un procedimiento con todas las garantías, el artículo 18 no se estaría vulnerando, porque no existe un derecho a exigir el asilo. Y por tanto, si se deniega el asilo y se procede a la expulsión, en principio podría no haber ninguna vulneración. Podría ser que no hubiera una vulneración del 18 y sí del 19, si la persona no cumple los requisitos para un estatuto de protección internacional, pero, por ejemplo, su situación de salud impidiera llevar a cabo esa expulsión sin que se expusiera al solicitante a un trato inhumano. Entonces estaríamos asistiendo a una vulneración del 19, pero no del 18. O al contrario, podríamos observar una vulneración del 19, pero no del 18, pero no del 19, por ejemplo, en la devoluciones en caliente tan famosa en nuestro país, porque a lo mejor esa persona se le expulsa a un país, se le devuelve automáticamente a un país donde no se va a someter a trato inhumano y degradante, no existe ese riesgo, pero se le ha negado el acceso al procedimiento de asilo que pretendía solicitar. Claro, aquí la cuestión es que es difícil saber si esa persona se expone a un riesgo de trato inhumano y degradante si no se le ha permitido previamente ese procedimiento donde pudiera exponer su situación personal en el procedimiento de asilo. Por tanto, por una parte tenemos dentro del contenido del 18 el principio de no devolución, pero la otra parte del contenido, que sería el contenido, en mi opinión, nuclear de este artículo, sería el derecho, como digo, de acceso al procedimiento y, por tanto, convertiría el artículo 18 en un derecho procedimental principalmente. Y claro, aquí nos tenemos que preguntar hasta qué punto es exigible ese acceso al procedimiento de protección internacional en virtud del artículo 18, cuyo contenido es muy escueto, como hemos visto. Por tanto, aquí, más que al artículo 18, lo que debemos remitirnos para garantizar ese acceso al procedimiento es a la normativa de desarrollo del precepto, que sería el SECA, y en particular la Directiva de Procedimiento, que, sin embargo, las garantías que contempla son mínimas. Habla así, por ejemplo, de un derecho a una tutela, a una asistencia jurídica en términos mínimos, a un derecho al recurso también en términos mínimos, o, por ejemplo, impide que se pueda denegar una solicitud por el único motivo de no haberla solicitado en el primer momento posible por el solicitante. Es decir, sí, se llevan a cabo una serie de garantías, se contemplan una serie de garantías en la Directiva de Procedimiento, por tanto en el SECA, pero son tan mínimas, incluso llegan a rozar la protección que protegen otros derechos, que considero que la verdadera protección que se da al derecho al procedimiento de asilo, o sea, a acceder a ese procedimiento, no deriva tanto del artículo 18 ni de su normativa de desarrollo, sino que deberíamos remitirnos o redirigir la protección a otros derechos que ya existen en la Carta y cuyo canon de protección, en virtud de la jurisprudencia existente, se ve mucho más elevada. Así, el derecho al recurso, el derecho a la tutela judicial efectiva o incluso el derecho a una buena administración. Por lo menos hasta que la normativa de desarrollo no amplíe esa garantía y eleve la protección que hay ahora mismo de las mismas. ¿Por qué es necesario observar todas estas garantías? Por la naturaleza del procedimiento de asilo, por lo que tiende a proteger, porque, como dijo Hannah Arendt, garantizar el derecho de asilo no es un derecho a tener derechos. Por tanto, si reducimos la garantía al contenido mínimo del artículo 18 de su normativa de desarrollo, estamos poniendo en riesgo la prohibición de trato inhumano y degradante, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, libertad religiosa, la libertad personal, etc. Además, preocupa que precisamente en la normativa de desarrollo del sistema de asilo, en particular el Reglamento Dublín, lo que limita ese derecho a acceder al procedimiento de asilo, porque el Reglamento Dublín, que en realidad se llama Reglamento para determinar el Estado miembro responsable del estudio de la solicitud de protección internacional, es una norma que evita el llamado asilo shopping, que es
cuando la tendencia a que un solicitante que llega a nuestro continente pueda acudir a varios Estados miembros a solicitar protección internacional. El reglamento Dublín lo que hace es limitar, establecer una serie de criterios para determinar el Estado miembro responsable y por tanto lo limita principalmente al Estado miembro al primer Estado de llegada, lo que acumula las solicitudes en los Estados fronterizos que son fronteras exteriores de la Unión. No es el único criterio, pero sí el principal. Claro, ¿qué ocurre? Que si limitamos este derecho, o sea, con esta normativa en realidad estamos limitando el derecho de acceso al procedimiento porque lo reducimos a un único país, que de hecho el solicitante no es el que elige, sino el que llega. Y claro, en este sentido es muy interesante la sentencia de NS y otros del Tribunal de Justicia, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, donde, bueno, en resumidísimas cuentas, porque los hechos son más complejos, se dio la situación de unos solicitantes de protección internacional que llegaban a Grecia y desde Grecia iban a otros Estados miembros, en particular al Reino Unido y a Irlanda. Una vez en Irlanda y en Reino Unido, estas personas solicitaron protección internacional y tanto Irlanda como Reino Unido dijeron: nosotros no somos los Estados miembros responsables, sino Grecia. Los solicitantes recurrieron esa decisión de traslado, que le iba a trasladar de nuevo a Grecia, iba a trasladar el expediente de solicitud de protección, alegando no solo el trato inhumano que habían vivido allí, sino en particular las graves carencias del sistema de asilo de Grecia. Y claro, lo que dijo el Tribunal de Justicia, que en realidad confirmaba una sentencia precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aquí en claro ejemplo de diálogo entre tribunales, fue que para que la Unión y sus Estados puedan respetar sus obligaciones relativas a la protección de los derechos humanos de los solicitantes, incumbe a estos Estados miembros no trasladar a un solicitante de asilo al, entre comillas, Estado miembro responsable que se señala en virtud del reglamento Dublín, cuando no puedan ignorar que las deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida en ese Estado miembro constituyen motivos serios y acreditados para creer que el Estado solicitante correrá un riesgo real de ser sometido a trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta. Claro, de aquí también puede llamar la atención que se hable del artículo 4 y no del 19 o del 18. Pero ese es otro tema. Este fallo es muy importante por eso y por otros muchos motivos. En particular, por señalarlo únicamente, porque aborda un tema que para mí es uno de los problemas más interesantes del espacio de libertad, seguridad y justicia, y en particular de la política de asilo, y es que se sustenta sobre la confianza mutua, la presunción de que todos los Estados tienen un estándar de protección de los derechos común. Pero eso, como sabemos, no es así. No tenemos el mismo estándar de protección de los derechos, y menos en la política de asilo, o al menos resulta muy evidente. Por tanto, falta de una mayor comunitarización de esta política, de una mayor armonización. Esta presunción de que tenemos el mismo estándar cuando las únicas normativas comunitarias son de mínimos, son directivas mínimas, resulta muy fácilmente criticable. Ejemplo de ello es la sentencia de 17 de diciembre de 2020 de la Comisión contra Hungría, cuando no en virtud de una cuestión prejudicial, como estamos acostumbrados, sino de un procedimiento de infracción, el Tribunal de Justicia constata que Hungría vulnera el derecho de asilo al no permitir de facto a los solicitantes, o a quienes llegan, solicitar protección internacional. No llegan a ser solicitantes porque no pueden presentar esa solicitud. De este fallo únicamente voy a señalar que, porque por falta de tiempo no podríamos abordarlo, pero es muy interesante que también sorprende la omisión del fallo del tribunal a la Carta de Derechos, que en el cuerpo de la sentencia sí que se hace alguna referencia, creo que únicamente 4 referencias a la Carta de Derechos, y el tribunal se queda en las vulneraciones que se producen al derecho derivado, al SECA, cuando lo interesante son las vulneraciones, o a mi modo de ver, las vulneraciones al derecho originario que se están produciendo, en particular a los derechos fundamentales que se han vulnerado con esa política nacional de Hungría. Pero bueno, hablar sobre las debilidades del procedimiento de infracción también daría para otra jornada aparte. En realidad, podríamos estar hablando de los fallos y las deficiencias del sistema europeo de asilo y de sus desarrollos por los distintos estados y debatir sobre la efectividad o no del derecho de asilo del artículo 18 de la Carta, pero creo que lo que realmente podemos concluir es que este derecho realmente, y para ello nos remitimos de nuevo a la premisa con la que hemos empezado hablando, creo que realmente el derecho al asilo del artículo 18 no va a ser efectivo si no se instauran vías legales de acceso, vías legales y seguras.
porque bueno, se ha planteado la política de asilo dentro de esa política migratoria más alta con un cierto tono disuasorio para evitar que lleguen a Europa solicitantes de protección internacional de un modo masivo, y en realidad con esa política disuasoria lo que se está haciendo es vaciar de contenido el artículo 18 o el derecho al asilo. Por tanto, bueno, mientras no haya visado humanitario, mientras no se puedan plantear con carácter general el asilo o solicitud de protección internacional en las embajadas y en los consulados, tenemos que plantearnos si realmente es efectivo el derecho al asilo en la Unión Europea. Bueno, aún así, el derecho del artículo 18 o su inclusión en la Carta, pese a todos estos problemas que he señalado, creo que es conveniente porque permite un desarrollo o incita a que los Estados y las instituciones desarrollen más profundamente su competencia del artículo 78, que le permite unos márgenes más amplios de lo que ha llevado a cabo, y además creo que debe obligar a los Estados a elevar el canon de protección de sus políticas nacionales, incluso elevarla a un estándar común más elevado del que hasta ahora, pues, como se ha constatado, tenemos. Muchas gracias.